Bienvenidos al cuarto episodio de la Era de las Distros. En los capítulos anteriores hemos analizado el impacto político y la visión institucional que puso Extremadura en el mapa mundial del software libre. Sin embargo, para que un proyecto de esta magnitud sobreviva al contacto con la realidad, hace falta algo más que decretos, hace falta ingeniería, resolución de problemas y una comprensión profunda de las necesidades del usuario final. Hoy nos alejamos de los despachos oficiales para conocer la sala de máquinas de Linux. Nos acompaña José Luis Redrejo, profesor de formación profesional y una de las personas fundamentales detrás del desarrollo y la estabilidad de la distribución. Jesús Rubio, jefe de servicio en aquella época, y como de costumbre Jesús González Barahona y un servidor, Lorenzo Carbonell. Así que empezamos. Bueno, José Luis Redrejo, profe de secundaria y uno, como hemos dicho siempre, en aquella época decíamos, uno de los padres del Linux. No sabemos nunca si era el padre o la madre, junto con Antonio Ullán, ¿no? Otro profesor de instituto que se involucraron inmediatamente. Mejor que nadie el que cuente cómo llegó, simplemente para que poner el contexto, es que cuando se presenta la primera versión de Linux que había hecho la empresa Andago, que ya hemos hablado de ella, cómo se originó el asunto, en la misma presentación se acercaron y, bueno, se acercó José Luis porque Antonio trabaja y vive en Badajoz y nosotros estábamos en Mérida. Y él se acercó y yo creo que a partir de ahí estuvo hablando con nosotros, le encantó la idea y fue un amor a primera vista. Yo, vamos, siempre me he encontrado muy a gusto con él, pero es que en ningún momento, desde el primer momento cuando hablamos, que me decía, y hubo un momento, no sé si fue ese mismo día o varios días después que fue ya a mi despacho, en que más o menos la presión era, si esto nosotros lo hacemos y lo mejoramos, y pues ya se decía, coño, pues a lo mejor no, yo decía, hostia, encantado, o sea, que es que una maravilla, ¿no? Entonces yo creo que desde el primer momento está involucrado, bueno, tan involucrado en el proyecto que yo creo que el INE es más hijo suyo que de nadie, aunque lo empezó, y hay que agradecérselo, por supuesto, a la empresa Andago, ¿no? Y después él tiene la vertiente de que es docente, y claro, todo lo que ha ido desarrollando, aunque el Linux después se ramificó en el ámbito empresarial con el proyecto de Vivernet, el tema de los autónomos y demás, en el tema de alfabetización tecnológica en el ámbito rural con las personas mayores, que en los siguientes podcasts ya hablaremos de ello, es verdad que nace dentro del ámbito educativo y fundamentalmente para el ámbito educativo, ¿no? Entonces, él como docente también tenía esa idea de qué necesito, cómo vamos a implantar esto o cómo lo vamos a ir tirando. Y por eso yo creo que encajó perfectamente. Lo que he dicho siempre, él tenía los conocimientos, sabía hacerlo y podía hacerlo. Yo José creo que Luis, se daban las tres cómo situaciones. Así recuerdas que, tú esa llegada al proyecto que nos estaba contando Jesús? Pues yo lo recuerdo, siendo necesario, poner mucho contexto de por medio, porque, aquel día, el día de la presentación de Linux, yo me enteré ese mismo día que se iba a presentar. Yo estaba trabajando con Linux por mi cuenta, porque desde hace unos años antes, me había encantado la idea de software libre y estaba con ello, pero yo aquel día yo soy profesor de secundaria, pero en la parte de formación profesional y doy clase de electricidad. Y aquel día yo estaba en unas jornadas técnicas que había en un instituto cercano al sitio de la presentación. Y en el descanso de las jornadas, como me habían dicho que se estaba presentando esto, bajé a ver qué era aquello. Y escuché parte de la presentación y, ahí saltó, pues, mi lado más, de docente. Yo técnicamente no conocía cómo estaba hecho en la versión 1 de Linux. Entonces, yo cuando acabó la presentación y llamaron para el café, se fue todo el mundo corriendo al café, pero se quedó Jesús arriba en el estrado y subí a comentarle deprisa y corriendo, porque yo tenía que volver a las jornadas técnicas en las que estaba, que había algunas cosas de las que habían comentado que para los profesores no me parecían buena idea y que se podían hacer diferente. En aquel momento, pues, como yo me tenía que ir, Jesús me dejó su tarjeta, me pidió mi teléfono y me llamó para ir a su despacho después. Yo me fui a mi jornada, me volví a mi centro y hasta ahí quedó la cosa. Cuando me llamó a su despacho, lo que, acordamos fue en hacer, un curso de formación para los asesores de los centros de profesores. Y en ese curso de formación, fue donde por primera vez yo, tiré de mi buen amigo Antonio Ullán, que fue la persona que me había presentado a mí
Linux. La primera vez que empecé a trabajar con Linux fue en un instituto en el que coincidí con él y él llegó con un taco de discos y me dijo, mira, con esto podemos instalar una cosa que no es Windows y que podemos trabajar con ella, que me la han enseñado en la universidad. Eh, Llamé a Antonio para que me ayudara a dar el curso y mientras dábamos el curso fue cuando sí ya vimos parte de las mejoras técnicas que veíamos que se podían hacer claramente y fue cuando le dijimos a Jesús que nosotros nos atrevíamos a hacerlo. Antonio y yo investigamos y, y como digo, parte del contexto, por ejemplo, es que en aquel momento la primera versión era una versión que se instalaba todo en terminal y era para los usuarios algo que imponía bastante. Si no eras técnico, a un profesor eso le imponía bastante. Antonio y yo investigamos una opción que había usando una librería gráfica para que la presentación, toda la instalación fuera gráfica y hicimos pruebas, vimos que podía ser, también vimos la selección de paquetes que llevaba la distribución, que para los docentes pues tenía cosas muy mejorables y fue cuando ya la segunda vez que le dije ya a Jesús, oye, esto nosotros nos atrevemos, podemos hacerlo. Y lo hicimos sin dejar de dar clase. Mm, La primera versión la hicimos en las vacaciones de verano, Antonio y yo, y Cierto. la siguiente versión en las vacaciones de Navidad. Por supuesto, De no vacaciones en da tiempo en las vacaciones. vacaciones de Navidad, claro, de vacaciones en vacaciones y quitándole muchas horas a nuestro trabajo, a nuestra familia y a todo, pues, echando muchas horas de noche y trabajando mucho. Antonio y yo, como he dicho, Jesús, somos el madre y la madre y el padre y hemos tenido siempre una facilidad enorme para trabajar juntos. Nunca ha habido, no recuerdo jamás un conflicto y siempre ha habido un reparto de tareas muy eficiente. Entonces, conseguíamos hacer las cosas bastante rápido y con bastante cariño, porque le echábamos muchísimo cariño al tema. En todo el tiempo esto, todas las primeras versiones, que fue la versión 2 y creo que ya las 3, eh, fue sin dejar de dar clases. Digo, en vacaciones y durante las tardes y, pues, quitando tiempo a fines de semana, familia, etcétera. Pues por poner un poco en contexto esa época y a vosotros dos mismos, según lo que nos contaba Jesús el otro día, poco antes habían empezado a llegar los ordenadores a los centros, los ordenadores de este nuevo proyecto, y se estaba montando la red más o menos en esa misma época, o quizás ya estaba terminada de montar. Y vosotros, imagino que no podíais tener No, mucha experiencia todavía con ella, porque acababa de empezar o estaba empezando prácticamente. Por lo tanto, entiendo que la experiencia que teníais con Linux y demás era vuestra personal, porque os había interesado el tema y os habéis puesto con ella. ¿Cuánta experiencia claro. teníais? Y en particular, ¿cuánta teníais también con Debian, que era la distribución base que usó Andago, hasta donde yo sé, también para montar el Linux? Pues con Debian yo tenía poca, porque yo había trabajado más con Red Hat. Había trabajado antes, de hecho, yo empecé a trabajar con Red Hat. Antonio sí había trabajado más con Debian. Pero al final es Unix. Yo había trabajado con Unix desde la universidad. Cuando digo trabajado, todo este tiempo estoy diciéndolo de forma aficionado. Yo profesionalmente, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y yo había trabajado haciendo diseño de radio y diseño de parte electrónica. Digamos que como programador nunca había trabajado, me había dedicado profesionalmente a ello, pero sí personalmente. Y bueno, pues desde la carrera yo ya había estado trabajando con Unix y después Linux era familiar. Y de una distribución a otra hay diferencias en donde se ponen algunos los archivos, en aquella época había más diferencias que ahora, pero y en el sistema, por supuesto, de empaquetado, pero no era difícil dar el salto. ¿Pero lo Pero habías ya digo, usado en el nosotros, aula de alguna Antonio, manera? profesor de matemáticas, dime, No, preguntaba si ¿cómo? lo habías usado de alguna manera con tus alumnos o algo así en el aula también, ¿o no? No, 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 para nada. Ya la primera vez cuando Antonio me enseñó que existía Linux, lo que sí hicimos en el centro en el que estábamos trabajando. Hay que recordar la época, estoy hablando del año 97, 98, pues montamos una RDSI en el centro para que tengamos internet y yo monté un servidor para dar en aquel momento un ordenador, correo electrónico, que en aquel momento correo electrónico había que pagarlo. Bueno, No RDSI en existía aquella Gmail ni época nada parecido, había que era pagar el top te decía que RDSI en aquella época era el top del top de las 64K, conexiones. Y era de lo mejor que claro, podías conseguir, porque la 64K de alternativa, velocidad, no creas. claro, no, no, y la alternativa era el módem telefónico, donde ibas a lo mejor a 14 o cosas por el estilo, en muchos, a 28 si tenías mucha suerte y Exacto, un buen módem, ¿no? Entonces, estabais en el estado del claro. arte prácticamente, Entonces ¿no? ahí monté.
Sí, ahí monté un sistema de clases educativas basándome en una plataforma que existía, que era australiana, y donde fue mi primera colaboración con software libre. Primero hice la traducción y después ya colaboré en el desarrollo, que era una especie de clases virtuales muy pequeñitas, donde podías subir algunos documentos y hacer cositas, muy lejos de lo que luego fue el Moodle, pero digamos que un bisabuelo de Moodle en aquel momento, y todo en el servidor que iba con la red SI y con Red Hat allí en el centro. Entonces, correo electrónico, web, DHCP, para poder tener también 3 o 4 ordenadores conectados. O sea, fue el primer desarrollo que hice con Linux. Y estoy O sea, hablando, ya que digo, sí del año tenías 97, 98. experiencia de organizar cosas con Linux y de montar cosas, digamos, más allá de la experiencia típica de usuario. Sí que Sí, tenías, habías cacharreado vaya. sí, sí. Sí, 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 pero sobre todo, para eso, para como profesor, ¿en qué me podía ayudar esto? Una herramienta que me podía dar cosas que en aquel momento, imagina, montar un servidor con Windows era, bueno, o con Nobel, que estamos hablando de Ujú. los tiempos que todavía estaban las redes de Nobel, Sí, costaba un ojo de la cara. sí, sí. Entonces, montamos, en un centro que no teníamos dinero, poder montar cosas equivalentes con software libre. Y antes nos contabas, te he cortado ahí un poco cuando estabas contando ya sobre Linux 2 y Linux 3. Cuenta un poco si te parece todo tu recorrido con Sí, Linux. bueno, estaba contando que estaban siendo todavía dando clases y llegó un momento en que dieron el salto a quedarse, digamos, liberados para hacer solamente desarrollo de El Linux. salto fue el salto fue forzado, ¿eh? No no queríamos. El salto, fue porque cuando se hizo la primera versión de Linux, en principio se iba a hacer solamente para los 20 centros, que los 20 institutos que había montado la Junta de Extremadura cuando acogió las competencias de educación en el año 2000. En principio solamente iba a haber ordenadores en esos 20 centros, pero eso, sentó muy mal a los directores de los demás centros, y fue cuando al final llegó un momento en que la consejería decidió que se iba a poner café para todos. Y en ese momento fue cuando el que nos dijeron: "Os tenéis que venir para acá". Ahí fue cuando pasó el salto ese de los 20 centros funcionando a ciento y pico institutos y no sé cuántos colegios. Fue en el momento en que nos dijeron: No, ya dejaros de tonterías, os necesitamos a tiempo completo, no a tiempo parcial". Y una pregunta, en Para ese los que nos estén momento, escuchando, tienen que recuerden que a la vez que se desarrolla Linux, en la primera versión y estas otras que ya está comentando José Luis, la Junta de Extremadura había implantado ya una intranet en toda la región, basada fundamentalmente en los centros escolares y sanitarios, de tal manera que era, pues eso, se podía acceder a cualquier punto de la región porque había ya conexión en el ámbito rural y demás. Y sobre esa infraestructura, sobre esa base, se hace ese desarrollo tremendo que ha comentado Solís, de ordenadores, de café para todos, de ordenadores para todos. Se pone un ordenador para cada 2 alumnos, en toda Extremadura. Bueno, en los centros de secundaria, en los de primaria creo que no. Los de primaria eran No, aulas sí, de informática, ¿no? Pero bueno, en sí. cualquier caso era mogollón. Y claro, cuando se desarrolla ya Linux, a partir de ahí no se puede concebir la idea de desarrollar Linux sin tener en cuenta la infraestructura y el desarrollo, de hardware que hay por toda la región. Claro, porque ahí pasamos de tener que preocuparnos de hacer una distribución para instalar en los ordenadores de aula, a tener que hacer una distribución que se pudiera, mantener, optimizar, actualizar, para toda la región. Entonces, estamos hablando de buscar un sistema de manera que, yo en Mérida hiciera un cambio y eso llegara literalmente a 100.000 ordenadores, que eran 100.000 ordenadores. Eso ya, pues, son palabras mayores, ya nuestro trabajo, creció muchísimo. No era hacer algo que se pudiera poner en un CD y que lo pudieras instalar en un ordenador. Era hacer algo que te permitiera, a través de esa intranet, cambiar todos los sistemas de toda la red, cambiar 100.000 ordenadores de una forma que estuvimos pensando y diseñando, que fue una estructura jerárquica, de forma casi piramidal. Y eso ya requería otro desarrollo aparte. Lo hemos comentado antes de empezar, ya no estamos hablando, repito, de hacer una distribución para un ordenador, sino de un desarrollo que implica servidores en los centros, que implica servidores en Mérida, en la capital de Extremadura. Toda esa instalación, toda esa configuración, todo ese desarrollo que se hizo en aquel momento sigue vigente hoy en día.
se sigue usando hoy en día. Hoy en día lo que dejamos puesto todavía, una persona en Mérida cambia una línea en un archivo y se transfiere a todos los ordenadores que están disponibles a través de los servidores de los centros y a través de la de los centros de profesores para los colegios. Todo eso sigue funcionando. Toda la configuración que se montó de servidor de ficheros, de servidor de DHCP, de DNS, todo aquello sigue todavía funcionando tal y como se montó entonces. Y Las mismas porque configuraciones. ahí Se han ido actualizando las versiones de los servidores, pero mismas configuraciones. Dime. decía que ahí hubo un poco un cambio de concepto, ¿no? Porque originalmente, tal como yo entendí Linux, al principio era simplemente una distribución, digamos, estilo usuario, que tú te instalabas en tu ordenador y Ujú. funcionaba, pero durante esos años pasasteis a esta idea de una configuración que es capaz de manejar una distribución, pero que tiene también mucho software detrás para poder hacer el mantenimiento remoto de todos los centros de la Junta, ¿no? Sí, se hizo, digamos que teníamos 3 fases, un tre o 3 capas que se solapaban continuamente. Una era el CD de distribución, que pudiera valer para cualquier usuario, la parte de arquitectura de toda la red y configuración de la red, y luego una parte que es la que nos costaba más pelear, a Antonio y a mí, porque era nuestra vena docente, que era, recopilar, software educativo y adaptarlo para que, fuera la distribución. Nosotros hicimos mucha investigación de todo lo que había disponible en aquel momento, de todas las etapas educativas, de todas las asignaturas, peleando porque entraran en el líneas de educación, aplicaciones educativas para adaptarlas, para traducirlas. Se invirtió mucho en traducciones a español, porque la mayor parte del software que se hacía en aquel momento, el software libre, era en inglés, alguno en francés también. Y esa parte también para nosotros era muy importante. Esa fue una parte que tuvimos que pelearla mucho porque ahí, pues, hay hay que decirlo claro, se pisaban algunos callos también, pero el trabajo tenía esas 3 fases, esas 3 partes. La distribución, que cogimos un ritmo de que siguiéramos, el mismo sistema de Debian. Cuando Debian sacaba versión nueva, nosotros sacábamos versión nueva. La arquitectura del sistema, que fue evolucionando para hacerla robusta. Te digo, tan robusta que sigue funcionando a día de hoy todavía, y ya hace Antonio y yo nos fuimos de la consejería en el año 2012. O sea, 13 años después sigue funcionando, así que no estuvo mal del todo. Y la parte de recopilar software educativo, de trabajar con gente que estaba haciendo software educativo y traducir, incorporarlo a los centros. Y ahí también teníais la costumbre de contribuir las traducciones a Ah, los claro. programas originales y todo esto, ¿no? O sea, no solamente Sí, traducíais, sino que siempre. ayudabais a que los programas estuvieran en español, la fuente original, ¿no? En Upstream. Sí, siempre Papa Stream. De hecho, es una de las cosas que recuerdo con más agrado de toda esa época, que me permitió conocer a gente fabulosa, porque yo contactaba con los desarrolladores originales, con algunos de ellos, incluso vinieron a trabajar con nosotros algunas veces, y fue estupendo. Es conocer gente, número uno desde el punto de vista técnico, gente que sabe mucho más que tú, que es con quien hay que rodearse, con gente que sabe mucho más que tú, y luego gente con una dedicación absoluta, que era encomiable. Entonces, estuvisteis Aquí, como... Perdona, Jesús, dale. no, no, que creo, quizás aquí, para que se entienda esto, antes de seguir, contar la anécdota en la que se ve cómo funcionaba los centros educativos y sobre, digamos, el poder para los no iniciados en el tema técnico, la magia, ¿no? Del INE. Y brevemente, José Luis, bueno, también se acordará. A mí bueno, supongo que todo el mundo que nos está escuchando sabe que el año escolar, el curso escolar se inaugura cada año en un sitio y suele ir el rey. Entonces, ese año, hubo un año que fue en Extremadura y se presentó en un pueblín pequeñito, cerca de Hervás, y allá que va el rey, claro. Entonces, le iban a enseñar un centro nuevo y el despliegue de todas las aulas con ordenadores para todo el mundo allí, ¿no? Pero, igual, bueno, vamos a decir las cosas con claridad. A nadie se le había ocurrido, de la parte de educación, de la Consejería de Educación, que aquello estuviera preparado. Entonces, yo recuerdo que estaba en el pueblo de mi mujer tomándome algo con mis hijas un domingo por la mañana y me llama el secretario general y me dice: "Oye, que el martes es esto de", martes o el lunes, no me acuerdo, la inauguración y demás. Y vale, pues estupendo, ¿no? Dice: "No, no, pero es que aquello funciona". Y digo: "No sé". Total, que yo me acuerdo que cogí cogí el coche, nos vinimos aquí
Y aquí también nombramos a otra persona que ha estado muy implicado. Yo creo que ya la he nombrado alguna vez, pero la nombraré más veces, ¿no? Paco Huerta, y los dos nos largamos directamente al pueblo, a Granadilla, y dijimos, chacho, esto vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, resulta que los ordenadores estaban, pero no le habían instalado. eh, Tenían lo básico cuando llegaban de fábrica, pero no estaban, no había nada. Y allí llegamos y al día siguiente había una retahíla de guardias civiles, un helicóptero, bueno, una movida tremenda. Y yo mi agobio era que, bueno, ¿y qué hacemos? Que esto tiene que funcionar. Entonces, José Luis, que estaba en Mérida, estamos hablando de cerca de 150 kilómetros o más, ¿no? Él desde allí, claro, la red, toda la intranet estaba diseñada que cada centro estaba identificado y dentro de cada centro, cada aula estaba identificada. Entonces, de allí a mí me habían dicho las aulas por las que iba a ir el rey y José Luis me decía, vete a esa aula, enciende los ordenadores. Y yo iba encendiendo los ordenadores y en la primera aula, que lo hicimos, después lo repetimos en, en 2 o 3, que era por donde iba a pasar, pero en la primera yo estaba acojonado porque es que el rey llegaba. Y yo me puse en la parte de atrás y de repente, eso debe sentir la gente que ve magia y que realmente se lo cree, debe verlo de verdad. Porque os recuerdo que esa versión todavía, bueno, esa no me acuerdo cuál era, tenía todavía los iconos con los nombres de pues, de situaciones o de sitios o de personajes o de monumentos de Extremadura, ¿no? Y de repente ves encenderse o aparecer el escritorio en todos los monitores, pim, pam, pim, pam, ves aquello que está todo perfectamente y una vez que acaba aquello, entraba el rey, vamos, entraba el primero, el machaca que traía el rey, yo me tenía que salir y entraba el rey, pero vamos, fue así como lo digo, ¿eh? Me fui a otra aula y dijo, Suri, venga, esa es la aula tal, no sé qué. Y el tío de Mérida hizo el milagro de que todo aquello funcionara bien. Lo cuento, a que él ahora explique más, pero como estaba hablando de cómo la distribución y la versión de Linux ya se hacía pensando en una infraestructura, yo creo que esto ilustra perfectamente, vamos, lo que había, ¿no? La parte mala de la falta de previsión y la parte buena de cómo, se controlaba, y eso permitió además que se actualizara cada vez que había que actualizar decenas de miles de ordenadores, nunca ha habido que suspender ni clase, ni apagar, ni de hacer, nada. O sea, se ha hecho de manera bastante transparente. Él puede contar mejor que yo la parte técnica de ahí, ¿no? Pero vamos. Entonces tú eres el que estaba detrás de esa magia, José Luis. Antonio y yo, siempre aquí, tanto monta tanto. Aquel día me tocó a mí, pero la infraestructura la montamos entre los dos. Sí, una de las cosas que a lo mejor resulta difícil de creer, la parte técnica de todo este desarrollo éramos 2 personas. Detrás del proyecto de Lean había mucha más gente, evidentemente. Había gente que estaba haciendo toda la formación, había gente que estaba haciendo la promoción. No puedo dejar de contar que había un respaldo político muy grande detrás. De hecho, cuando el respaldo político cayó fue cuando se vino todo abajo. Había mucha gente detrás, pero técnicamente éramos 2. Técnicamente éramos 2. Luego, después de pasado un tiempo, en los centros, en los institutos, entró un informático por cada instituto, pero, los informáticos de los institutos se dedicaban sobre todo al mantenimiento del hardware, que los ratones, que las cosas no estuvieran en su sitio, y cuando había problemas, pues nos llamaban a nosotros y remotamente hablábamos con ellos para solucionar el problema, nos ayudaban a diagnosticar lo que pasaba en algún centro. Pero el desarrollo éramos 2 personas, así que la magia y la suciedad y la porquería, las 2 cosas venían de nosotros 2 nada más, tanto lo bueno como lo malo. Ahí hay que decir con lo que ha dicho Jesús, es que claro, muchas de esas cosas a día de hoy, del día que estamos hablando de inteligencia artificial, que estamos acostumbrados a que tenemos internet en el móvil, todas estas cosas son muy normales, pero yo quiero insistir mucho en el contexto, tanto como dije antes, la RDSI, pero incluso en el tema de distribuciones, porque una cosa que sí que al final acababa molestando siempre cuando pasaron los años, ¿y por qué Linux? ¿Y por qué otra distribución Linux? Bueno, hay que recordar que cuando Linux empezó, había muy poca distribución de Linux. No había ninguna en España con instalador en español gráfico. Los instaladores que había, repito, eran de terminal. La gente ahora mismo piensa mucho en Linux y piensa en Ubuntu. Ubuntu no existía. De hecho, pues, el señor Satterwolf vino a vernos, estuvimos Ujú. con él. O sea que, hay que poner muchas cosas en contexto, muchas cosas que ahora vete desde ahora, ¿por qué se hacían de esa manera si tienes esto? No, no teníamos esto.
No teníamos muchas de las herramientas que ahora se dan por hechas o estamos muy acostumbrados a usar en el día a día. Ni hablar, vamos, ni que hablar, por supuesto, de portátiles o de este tipo de dispositivos. El que la Junta de Extremadura montara esta intranet fue revolucionario. Son muchas cosas que se hicieron en paralelo, como he dicho antes, no Antonio y yo éramos una parte de desarrollo, pero había mucha gente detrás, muchas cosas que se hicieron en paralelo que fueron únicas y muy importantes, porque hay que recordar que muy poca gente tenía en Extremadura en sus casas Internet. Es más, la mayor parte de la gente no tenía ni oportunidad de tenerlo aunque lo quisiera, porque Telefónica no te lo montaba en casa, excepto Claro. en las ciudades más grandes. Estamos hablando de que llegó Internet a un sitio, a Granadilla o a pueblos muy pequeños en los que no hubiera habido conexión a Internet en muchos años si no es por esto. El contexto es muy importante. Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia, la gente podía pagar y contratar una red de SEI o coger con el módem y usar Internet, pero en estos pueblos no se podía. Y le dieron, pues, lo que en aquel momento ya era alta velocidad. Ujú. Y Aquí me perdonáis, quería nombrar y recordar, porque fue quien se cargó a las espaldas el desarrollo de esa intranet, a Jaime Grajera, era el jefe Ujú. de servicio y una Sí, persona que tuvo un compromiso tremendo con este desarrollo y entendía que para lo que era, ¿vale? O sea, que era para que cualquier ciudadano, bueno, la administración en principio, pudiera, pudiera tener acceso a Internet, porque además en principio se pensó que se podían usar, quedaban, pues no me acuerdo si era 1 mega o 2, no me acuerdo, pero quedaba una parte libre de la conectividad en cada centro que en el ámbito rural pues se podía utilizar para uso, bueno, para los ciudadanos. Yo recuerdo algún pueblo, concretamente en la zona de La Vera, donde el ayuntamiento, a partir de toda esta iniciativa, dio conectividad abierta a toda la población, un pueblo de 2000 y pocos habitantes. Creo recordar que en Hervás también se hacía a determinadas horas en verano para turistas o para inmigrantes o para gente que, bueno, que inmigrantes que volvían al pueblo y demás, ¿no? Y bueno, pues todo eso, pues sí, fue Jaime Grajera, era jefe de servicio, después llegó a ser director general, pero él y su equipo tuvieron muy buen hacer, yo creo, en el tema de la red. sí, porque Jaime no solamente tenía muy buena voluntad, sino que técnicamente era un tipo, con una capacitación extraordinaria. O sea, sabía muy bien de lo que estaba hablando, que eso es una cosa que también coincidió mucho en el tiempo. Se dio personas en ciertos sitios que habían sido elegidos, por su valía técnica, y eran gente muy buena que lo hizo muy bien. José Luis, y técnicamente podrías contar un poco cómo teníais montado este sistema de mantenimiento remoto y demás, ya hablando un poco de qué aplicaciones, qué sistemas usabais en la época, lo que te acuerdes. Sí, lo cambiamos, la idea original era usar una estructura jerárquica, era que cada ordenador de aula se conecte al servidor de su centro, y luego cada servidor de centro a los servidores nuestros. De manera que nuestros servidores no llegaban 100.000 ordenadores, sino que llegaban ciento y pico, era la idea. Entonces, probamos con varias, cosas, probamos al principio con Ansible y soluciones de este tipo, y al final, la que cogimos fue una que estaba basada en Ruby, que no recuerdo ahora mismo el nombre exacto, porque ya digo, hace 15 años que lo dejé. Lo puedo buscar ahora después mientras habláis y os digo el nombre exacto de la que cogimos. Y funcionaba de esa manera, era tipo HTML, era el lenguaje de reglas. Es un lenguaje de reglas, era no, es porque sigue funcionando. Es un lenguaje de reglas que tú dejas las reglas en el servidor de la consejería, los servidores de los centros se conectan periódicamente a ese servidor y cogen esas reglas y luego en los centros se conectan al servidor suyo y también con la regla de su servidor. Además se añadió la capacidad de que los informáticos que llegaran a los centros, los que quisieran pudieran poner reglas propias específicas de su centro, siempre respetando las que se ponían desde la consejería, pero ahí se le dio flexibilidad a ellos, porque estos informáticos de los centros, pues como en todos los lugares, los había buenos, malos y regulares. Y a los que eran buenos, pues el trabajo de informático que les había tocado era muy aburrido. Entonces, muchos de ellos nos pidieron el poder hacer ellos más cosas, y ahí hubo gente que formaron un grupo de informáticos que entre ellos, pues, tuvieron ideas y pusieron reglas propias. Algunas de las que pusieron
como también las compartían, las pasaban a nosotros y las que tenían sentido que se pudieran usar para todo el mundo, pues se ponían arriba y pasaban a todo el mundo. Que la mayor parte eran pues reglas muy específicas para ellos. Pues el director del centro me ha pedido esto en mi aula, pues hacían cosas aparte. Entonces, un sistema jerárquico completamente que ahora busco yo el nombre porque la aplicación sigue existiendo. De hecho, sigue usándose, o sea que no ha quedado obsoleta. sea, que Y en cierta medida era infraestructura como código, como se hace sí, hoy en la nube en muchos casos. totalmente, totalmente. Un Y Tesseract, pero de actual, pero para Linux. sí, bueno, y de la época, ¿no? Antes probablemente de que Mm. incluso el concepto existiera, y con eso manejabais decenas de miles de ordenadores, porque la escala del sistema también es importante. Al final estabais en la práctica un par de personas manteniendo la configuración y manteniendo un sistema de varias decenas de miles de ordenadores, ¿no? Sí, que llegó a haber, en la primera compra 100.000 y después se compraron portátiles. Yo ya llegó un momento en que perdí la cuenta. Puppet es el nombre del sistema, el sistema era Puppet. Ah, Puppet es el que usabais. De Mm. Puppet lo he conocido yo unos años más tarde por otros Pues él motivos se sigue internos. usando, es el que se sigue usando. Sí, Se sí. pone en regla de Puppet y está hecho en Ruby, y se ponen reglas en el servidor de la consejería, pasan a las de los centros, y de los centros pasan a los ordenadores que hay en las aulas. Ahora ya en las aulas hay pocos ordenadores, pero sí pasan a los portátiles que hay en los centros, siguen conectándose al servidor del centro. Con eso manejabais tanto la configuración del ordenador como los paquetes, la paquetería que se instalaba, ¿no? Sí, para la paquetería usábamos Package Sync, que te Ujú, permite, tiene 3 tipos de reglas: lo que debe estar, lo que no debe estar y lo que puede estar. Entonces ujú. también nos daba esa flexibilidad. Había cosas que la consejería quería que estuvieran sí o sí, cosas que la consejería no quería que estuvieran de ninguna manera, y luego tenía ahí, pues, el May Have, que le daba a los informáticos la posibilidad de jugar con los requisitos, con lo que le pidieran, pues, los docentes o su equipo directivo. Entonces teníamos las 3 reglas. Y luego cosas como usuarios y demás, ¿cómo lo manejabais? Pues eso, montamos un LDAP por cada servidor de cada centro, que también toda la configuración del LDAP y todos los servicios que daba el servidor de centro se transfería desde Mérida, pero luego cada centro tenía la suya. Entonces, en el servidor del centro había un LDAP para los usuarios, había un servidor NFS, un servidor de HCP, y montamos un resolver de DNS porque, tuvimos un problema grande con frecuencia en la intranet, y es que la intranet, claro, estaba adjudicada a alguna compañía, pues normalmente, pues casi siempre era para Telefónica, pero Telefónica daba un DNS como el que te pone en tu casa. Ya. ¿Qué ocurre? Que cuando arrancan por la mañana 100.000 ordenadores, ese DNS moría y el sistema funcionaba fatal. Entonces, al final acabamos montando un resolver de DNS en cada centro, y los DNS los resolvían internamente. Entonces, todas esas configuraciones por Puppet se pasan al centro. Y ahí desarrollé, un pequeño script muy simple que se conectaba al sistema de la Consejería de Educación, que se llama Rayuela. Eso fue posterior. Entonces, cada principio de curso se sigue usando. Cada principio de curso, una vez que acaba la matriculación, la secretaria del centro le da al informático una exportación de Rayuela, y con ese script actualiza automáticamente el servidor del EDAP. Cambia de curso a los alumnos, da de alta a los nuevos profesores, quita a los antiguos. Entonces, automáticamente, al estar en el EDAP, ya todos los usuarios tienen el servidor de ficheros, la autenticación, todo Con convertido. NFS dabais o dais servicio al resto de las máquinas del instituto, entonces las cuentas las tienen los alumnos ahí con sus ficheros en el servidor de NS del centro, perdón, de Eso es, NFS del centro y con eso se comunican, ¿no? eso es. Ahí con diferentes límites de tamaño de espacio a ocupar para profesores y para alumnos, evidentemente. A principio de curso, las carpetas de los alumnos se limpian. Hay un script que los limpia a principio de curso. Los de los profesores no. Los profesores se mantienen de un curso para otro. No sé si eres consciente de que en esa época probablemente estabais manejando una de los despliegues de ordenadores más grandes que había en España. Habría algunos más, pero no muchos más de ese tamaño. No sé si habría muchos más. Yo De pienso hecho, que probablemente en esa época algunos bancos y a lo mejor mm, algunos otros sitios podían tener cosas de ese orden de magnitud, pero no muchos, ¿eh? de hecho, es una de las cosas que me gusta también. Otra vez volvemos a lo de antes, al contexto. Mm, Esto fue más importante de lo que mucha gente se piensa por este tipo de cosas. Desde luego fue la distribución de Linux más grande que hubo en todo el mundo, y por culpa de esto, o gracias a esto, nos llamaron de muchísimos sitios. O sea, Antonio y yo recuerdo, no, yo recuerdo, a mí fuimos invitados a Japón, a Kioto, a la universidad. Antonio y yo nos invitó el Banco Interamericano de Desarrollo a Panamá, y le estuvimos dando charlas a todos los responsables de aduana de todos los países de Sudamérica, también invitados por ellos.
Antonio estuvo en Argentina, también con otra invitación. Yo también estuve invitado en Oslo con la gente de Sí. Debian Edu. O sea que nos llamaban de muchísimos sitios para que explicáramos qué estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, porque no era normal. Aunque ahora puede parecer una cosa muy normal, aquello no era nada normal. No, yo Yo sigo ahora pensando que ni hoy es normal. O sea, quieres decir no. que no solo manteníais eso y lo manteníais actualizado y demás, sino que además os daba tiempo a viajar y todo. Sí. Es, pero lo de viajar tiene la parte buena de que, lo que he dicho antes, conoces a los mejores del mundo. Claro. Y esa, en los tiempos que tampoco Twitter era lo que ha sido después, de hecho yo recuerdo cuando empezó Twitter, que fue después de aquella época, pues te daba la oportunidad de hablar. Yo recuerdo, por ejemplo, con el tema del EDAP, en aquel momento, solo hice en Oslo. Mm, el EDAP no permitía eh, que el DHCP se cogiera del EDAP. Entonces, ¿qué significaba? Que el servidor DHCP tenía que tener una configuración separada. Ujú. Y yo quería tener centralizado en el EDAP todo. Una cosa a lo que decía el servicio activo de Microsoft ya en esa época. Entonces, allí hablando con una de las personas que trabajaba con aquello, me dijo, pues hazlo. Y digo, yo no tengo ni tiempo ni creo que capacidad técnica para hacerlo. Y dice, sí, mira, si lo, empiezas por aquí, lo puedes hacer. Entonces, hablando con él, hablando con una persona de Red Hat, em, lo integré en Debian. Entonces, el servidor HTTP de Debian durante una época, llevó un parche, porque luego ya estuvo integrado en el servidor oficial en el ISC, para poder coger del EDAP la configuración en lugar de un fichero en texto. Y todo partió de conversaciones con gente que sabe mucho, donde yo decía, esto no puede ser, no soy capaz de hacerlo, y me dijeron, si tiras por aquí, lo haces. O sea, que hay muchas cosas que estos viajes eran aprovechados para coger muchísimas ideas. Recuerdo un viaje a Dublín también, pues fue cuando contactamos con la gente de Squeak y toda la parte aquella que también durante un tiempo hizo que viniera gente muy buena a dar formación a profesores de Extremadura. O sea, que todo era, pues, como, bueno, dicen los modernos, todo una simbiosis en lo que tú vas cogiendo de un lado y otro y te van dando. Tú vas dando y te van dando. Y aquello fue una época que recuerdo con mucho cariño por eso, porque era mucho trabajo, por supuesto, pero disfrutándolo por lo que aprendías de la gente con la que estabas y por la oportunidad tan buena de eso, de conocer a los mejores del mundo en estas cosas, antes de Yo que Twitter te lo permitiera. tengo la impresión de que esa, yo lo llamaría transferencia de tecnología, tanto de Extremadura Sí. al mundo como del mundo a Extremadura, fue un resultado hasta cierto punto inesperado, porque cuando me habéis comentado los comienzos de la iniciativa y demás, yo creo que no era eso lo que se planteaba. O sea, se planteaba el poder utilizar, como habéis dicho muchas veces, primero por motivos económicos y después, bueno, si queréis por motivos filosóficos, pero yo creo que estos efectos de repente, pues hay gente en Extremadura que es un ejemplo para el mundo y de repente hay gente en Extremadura que puede estar actualizando tecnologías y adquiriendo tecnologías que en ese momento eran estado del arte, eso no estaba previsto que ocurriera. Sin embargo, desde mi punto de vista, fue una de las cosas principales. De hecho, el que dos personas con un pequeño equipo alrededor pudieran mantener eso en aquel momento, creo que implica claramente que estáis perfectamente al tanto de las posibilidades tecnológicas que había con software libre en aquel momento. Ya digo, mucho mejor que mucha otra gente en el país que estaba manejando incluso números menores de ordenadores, ¿no? De la necesidad virtud. Ahí se dieron varias coincidencias. Yo tengo que insistir en ello. La voluntad política es importantísima porque nos abría todas las puertas. O sea, yo recuerdo con Carlos Castro, que ya ha estado aquí, yo entraba en el despacho de Carlos Castro cuando necesitaba algo sin tener que decir nada. Entraba y le decía a Carlos esto. Eso era fundamental, porque luego llegó un tiempo en el que yo quería entrar en el despacho del director general y me paraba la secretaria y me decía, pide cita. Entonces, ahí se notan las diferencias importantes, lo que ayudó a que el desarrollo fuera fácil, fuera fluido, fuera fluido. Yo necesitaba que hubiera un servidor nuevo y yo entraba en el despacho de Carlos y le pedía, y él se encargaba. Yo me Sí, en descuidaba ese de toda esa sentido, parte. por lo que voy viendo en todas estas, en todas estas sesiones que llevamos, eres en realidad un equipo integrado. Eres la gente técnica, pero luego estaba gente como Jesús, estaba gente como Carlos Castro, que estaban alrededor vuestro también, y que os daban todo ese soporte que necesitabais desde distintos puntos de vista, y todos trabajáis como un equipo, no tanto como una jerarquía de gente o algo así, o esa impresión que da un poco desde fuera, ¿no? Sí, dentro de la Yo dirección general, sí. creo que sí. Luego había, fuera de la dirección general, dentro de la propia consejería ya había otras historias, pero dentro Claro, de sí, la sí, dirección sí, sí. general era absolutamente así. Yo con Jesús o con Carlos tenía la confianza para que si necesitaba algo, era inmediato. Yo no tenía nada más que pedirlo y ya se encargaban ellos. Yo me despreocupaba.
Pero Eso que hacia quieras afuera Claro saber. que sí que sí, teníais que problemas entonces. Perdona, Jesús. no, iba a decir que efectivamente era así, que no era tanto de jerarquía, sino como de funciones. Tú haces esto, yo hago lo otro y nos vamos necesitando y complementando. Y aquí vuelvo a repetir algo que yo creo que en cada podcast voy diciendo, y es la comunidad. Es decir, nosotros Mm. cuando hicimos esto al principio por temas de económicos, vamos, nosotros, la Junta de Extremadura hizo esto por temas económicos, inmediatamente se vieron las posibilidades que había detrás, ¿no? De lo que era el uso de software libre, ya no del INE, sino en general de software libre. Y es la comunidad que está detrás, lo que dice José Luis. Nosotros aportamos y ellos te aportan y entre unos y otros. Entonces, ahí hubo un feedback bastante bueno. Creo que no se ha comentado, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero él se acordará. De repente nos encontramos con que había un grupito técnico en Galicia, se habían puesto el nombre, se habían autollamado Linux Dev y era gente técnica que como les encantaba el proyecto, se dedicaban a resolver en Internet todas las dudas que tuviera cualquier usuario para utilizar Linux. Eso Así, al así principio, como os lo digo. y Pero luego les los compramos un mejores. servidor y se lo dimos, claro, porque lo estaban haciendo ellos, pues, como todo esto, empieza de modo voluntario y de manera un poco en precario. Entonces, yo me acuerdo que dijimos, ostras, pues a estos pobres, ya que están haciendo eso, vamos a darle un servidor dedicado para que lo manejen y lo tengan. Y de hecho hubo, no sé si uno o dos, por lo menos uno me acuerdo yo, encuentros técnicos donde vinieron estos chicos de Galicia. Hubo una reunión técnica con la parte con Antonio, con José Luis, bueno, con los desarrolladores que había aquí en Mérida. Pues lo que él ha dicho, a ver, ¿qué quitamos, qué ponemos, por dónde va y por dónde no va? Es decir, la parte técnica. Y entonces, yo creo que ahí siempre ha habido esa comunión de entender que el software libre existía porque detrás había una comunidad y teníamos que estar mirando hacia la comunidad en plan positivo, no al contrario. Hay dos cosas. Una, que no solamente ayudaban a los usuarios, luego fueron los mejores beta testers que yo he tenido. Cada vez que Ujú. hacíamos una nueva distribución, la beta iba para ellos antes que para nadie. Y ellos eran los que probaban todas las cosas, nos decían los fallos. Excelente. Y luego, como muestras de esa simbiosis, en esa reunión que acabas de citar, yo no sé si tú te acuerdas, pero estuvieron estos chavales de Galicia, estábamos nosotros y estuvo Ian Murdoch. Y a Estamos Murdoch, hablando de sí, la sí, de la sí. persona que fundó Debian. O sea, que Ujú, para que ujú. para que veáis lo que digo antes, que estás con los mejores del mundo. En esas reuniones me acuerdo perfectamente dónde las tuvimos y me acuerdo de Ian allí. Mm, teníamos, la comunidad, nosotros haciendo lo que podíamos y los mejores del mundo, que venían a Y vernos. empujando en la misma dirección, que por eso la cosa iba saliendo, claro. José Hay Luis, una cosina antes, que quería comentar, perdón, que no quiero que se me pase. Como está la vertiente educativa detrás y en paralelo o encima y debajo, no sé cómo decirlo, algo que ahora también nos puede parecer pues, bastante normal, pero yo creo que para todo y para mí, el primero como docente, fue algo. Yo hablo siempre en términos de magia. Yo sé que los técnicos para vosotros no es magia, ¿no? Pero para mí era una maravilla. Pero lo he visto en los centros educativos con los compañeros y demás, ¿no? Algo muy simple, el sistema de usuarios y cómo montaron ellos la infraestructura del INE en los centros educativos, sobre todo en secundaria, permitía una cosa que, repito, ahora puede parecer muy simple, pero en aquella época, y bueno, a mí siempre me ha parecido maravilloso. Y es que estuvieras en el ordenador que estuvieras del instituto, un instituto con 400 ordenadores, cuando el alumno tenía que guardar algo, daba igual si lo guardaba en un ordenador, después se iba a otra clase que estaba en otro aula y seguía teniendo su escritorio, sus documentos, bueno, su foto de pantalla, por supuesto, que era lo primero que aprendían a hacer, ¿no? Pero eso puede parecer como muy simplino, pero didácticamente, en un centro educativo donde los alumnos se mueven, van y vienen y demás, para los propios profesores. Yo puedo estar en la sala de profesores o en mi casa, bueno, en mi casa no se podía, ¿no? Pero bueno, en la sala de profesores, en el departamento, preparando cosas de las clases y demás, y cuando iba al aula, yo ya no llevaba papeles. ¿Para qué? Si ya lo tenía todo en mi escritorio, en mi usuario. Y da igual al aula que fuera. A mí me pareció aquello un avance tremendo, tremendo, de verdad. Repito, en la época que hablamos, ¿eh? Esa es la magia del NFS. José Luis, Sigue, sigue. te iba a tirar de la lengua porque antes empezaste a decir, esto era así dentro de nuestro grupo y dentro de la dirección general, pero fuera no tanto. Cuéntanos fuera cómo era. Bueno, fuera es que, también hay que entender que somos todos humanos y los humanos somos así.
Eh, nosotros éramos una dirección general dentro de la Consejería de Educación. Claro, había otras direcciones generales y en principio pues había una dirección general para la parte de formación del profesorado, había una dirección general para contenidos educativos y claro, pues nosotros nos solapábamos con ellos, porque si nosotros elegíamos una aplicación que era buena para matemáticas, Antonio Yang es doctor en matemáticas. Nadie mejor que él para decir lo que funcionaba y lo que no funcionaba y lo que era correcto y no era correcto en matemáticas, pues a lo mejor a la persona que estaba llevando los programas educativos no le hacía gracia que en línea viniera una cosa que él no había elegido ni había visto antes o en la formación. Entonces, bueno, pues sí, había muchas veces que teníamos problemas con ese tipo de cosas. Y luego también, pues decisiones que vinieron sin nosotros tener oportunidad de decir nada. El paso de los 20 centros a 100.000 ordenadores para nosotros fue sorpresa. Por ejemplo, cuando se adjudicaron los 100.000 ordenadores, se adjudicaron por temas, supongo que serían temas legales, porque yo en aquel momento entendía poco de aquello, a 5 marcas diferentes. Cada una de las marcas, su hardware tenía problemas distintos. Imagínate que nosotros nos encargamos de aquello, nos ponen 100.000 ordenadores en las aulas, échalos a andar y tú no has visto los ordenadores. Y son 5 marcas distintas, cada una de un padre y una madre, cada una BIOS diferente, cada una unos problemas de acceso a discos diferentes. Cuando estamos hablando de un hardware que en aquella época el Linux en drivers tenía problemas, porque los fabricantes no hacían nada para Linux y Linux no tenía el soporte que tiene ahora. Entonces, pues eso nos dio muchos dolores de cabeza, muchísimos dolores de cabeza. Y también, pues muchas veces palos en la rueda de propios compañeros dentro de la consejería. Hubo sus cosas en la propia consejería. Y por supuesto, ya cuando cambió la presidencia, cuando se fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues ya ahí cambiaron las cosas muchísimo. Ya esa es otra historia, ya ahí cambió todo porque desapareció la propia dirección general, nos repartieron en diferentes direcciones generales y ahí, bueno, pues yo siempre lo he dicho, Juan Carlos Rodríguez Ibarra mm, se equivocaba y acertaba porque hacía muchas cosas. El siguiente que llegó, la norma era que no salgas en los papeles. Entonces, ¿cómo no sales en los papeles? Es decir, en la prensa, no haciendo nada. Entonces ya eran todos palos en la rueda. Si tú querías hacer algo nuevo, o era imposible, o no se podía, o te costaba muchísimo. Y se Entonces imagino ahí que os quemaba mucho también viniendo Estoy de de la época acuerdo. anterior, ¿no? muchísimo, muchísimo. Y además estamos hablando de 4 años, fueron el mismo partido político. O sea, no cambió de partido político y sin embargo cambió sustancialmente todo. Cambió sustancialmente todo porque Sí, pasamos a tener facilidades a tener todo el tiempo, pues bloqueo, no, 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 porque entonces pues o puedes molestar a alguien o simplemente pues podemos salir en prensa para bien o para mal. Sí, Pero si yo tú no te atreves, no aciertas tampoco. tengo la impresión, porque a veces se asocia la experiencia de Linux con la de un partido político concreto, el Partido Socialista que gobernaba entonces. Yo tengo la impresión de que tiene mucho más que ver con el equipo que estabais que con el partido, que cualquier gente que os hubiera dado cancha probablemente habríais hecho lo mismo. Y de hecho, como veremos más adelante en otros podcasts, tenemos experiencias en otras comunidades autónomas de otro signo completamente distinto, donde hubo experiencias que creo que en mucho de lo que estáis contando son muy parecidas. Era un grupo de gente que tuvo la oportunidad porque le dejaron, digamos, de hacer cosas y se puso y las hizo. Entonces me da la impresión de que tiene más que ver con que se haga caso a la gente técnica y se le den las capacidades necesarias para tomar las decisiones adecuadas que con el color político o incluso con lo que, no sé, con lo que se marque como política tecnológica de la comunidad autónoma o cosas por el estilo. O sea, me da la impresión de que la libertad que tuvisteis era lo que era fundamental, ¿no? Yo estuve 8 años en la consejería y a mí jamás nadie me ha preguntado a quién voto. Eso te lo puedo decir tranquilamente, y tampoco ni cuando entré, ni después. O sea, todo el tiempo en eso fue lo que dices. Es por lo que he dicho antes, gente muy buena en el momento adecuado, en el sitio adecuado, como era Jaime, como fue Antonio, como Jesús en lo suyo, Carlos en lo suyo. Fue una combinación de gente que lo que nos gustaba era lo que es el de sentido común. Es que tampoco yo creo que tiene que tener que ver con ninguna ideología. Es que el software libre es bueno por puro sentido común. Sí, No es ni de iba, derecha ni de izquierda, O- es lógica. Claro, ofrecer soluciones a los ciudadanos, en este caso al sistema educativo y después a otro tipo de ciudadanos. Pero era eso, a ver, ¿qué te puede ofrecer? Y el software libre, por lo que dice José Luis, es que si la pregunta que yo siempre he dicho que cuando terminaba las intervenciones, cuando iba por ahí fuera y demás, digo, la pregunta es, ¿por qué no usar el software libre? sí, yo Es iba, quien iba tiene que justamente en justificarse, ¿no? sí. Porque
Y más en el sector público. En el sector público a mí me sigue sin entrar en la cabeza. Yo no sigo sin entenderlo cómo desarrollos pagados por todos los ciudadanos eh, no son públicos. Que, O que- se paga por los ciudadanos a una empresa de donde sea que te pone una caja negra y te la tienes que tragar. Yo eso no, es que no me cabe en la cabeza y no tiene nada que ver con ninguna ideología. O sea, ¿por qué me tiene que venir una persona de Seattle o de Moscú? Me da lo mismo a ponerme el procesador de textos y no sé cómo está haciendo ni qué está haciendo por detrás de ese procesador de textos. Que ya no es un tema económico, es un tema de puro sentido común. Es que yo no lo entiendo todavía cómo hay gente a la que le parece eso normal. Ni lo entendía entonces ni lo entiendo ahora. Y ya digo, no creo que tenga nada que ver ni con derecha, ni izquierda, ni nada parecido. y de hecho os iba a preguntar, seguramente no sois la mejor gente para haceros esta pregunta, pero si todo esto funcionaba tan bien, si en un grupo tan pequeño de personas eres capaces de mantener esta cantidad de ordenadores y los usuarios estaban al menos razonablemente satisfechos con todo esto que estáis haciendo, ¿por qué la iniciativa no tuvo éxito tanto dentro de Extremadura como fuera? Porque fuera tampoco tenemos un caso que continuara, bueno, tenemos casos que han continuado hasta hoy, pero ninguno con la importancia y con la preponderancia, digamos, que parece que debería tener si desde el punto de vista técnico lo vemos tan claro, porque coincido con vosotros en todo lo que estáis diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto no prende? Hombre, por un lado, yo no diría que no tuvo éxito. Tuvo el éxito relativo, el éxito a día de hoy no, pero en su momento significó, como hemos dicho antes, que hubiera internet en los pueblos. Significó que hubiera gente que no sabía usar un ratón que lo supiera usar. Yo estaba dando clases a profesores de primaria que no sabían usar el ratón. Y aunque parezca eso hoy en día una cosa imposible, eso ocurría. O sea, que yo he estado, porque fui voluntario en el colegio de mis hijos, por ejemplo, mis hijos eran muy pequeños, estaban en un colegio de primaria, y yo le daba clases a los profesores para que aprendieran a usar Linux y no sabían usar el ratón. Estamos hablando que todo eso fue una alfabetización tecnológica tremenda para todos los extremeños. Yo tengo alumnos ahora que no habían nacido cuando Linux, pero cuando llegaron al colegio ya sus profesores y sus compañeros sabían usar un ordenador perfectamente y sabían usar Internet. Esas cosas no hubieran llegado, por lo menos no hubieran llegado tan rápidamente seguro a Extremadura. Entonces yo en Pero eso lo José Luis, ¿y considero. por qué la iniciativa entonces no siguió en Extremadura con la potencia que tenía? Y sobre todo, ¿por qué no se hace en todas partes? ¿Cuál es vuestra opinión? Jesús, ya lo hemos hablado esto en otros momentos, en otro podcast, pero em, ¿qué os parece? A ver, dos cosas. Una, lo he dicho antes, somos humanos y los humanos, pues, si tu vecino hace una cosa, tú quieres la contraria. Y cuando tu vecino está dentro de la propia consejería, pues también ocurre eso. Otro, yo aquí achaco mucho al cambio de gobierno que hubo. Cuando llegó Guillermo Fernández Vara, sus asesores personales eran muy pro Microsoft, pero totalmente pro Microsoft. O sea, Ujú. ellos no tenían, nunca se acercaron al proyecto, nunca preguntaron nada, no saben cómo lo que era Linux, nunca sabían nada más que lo que leían por la prensa y siempre pues ellos pensaron que nosotros no éramos mindundis, que a lo mejor era verdad, que eran unos mindundis, pero que lo lógico es que se instale lo que todo el mundo usa, que era pues, Windows y Office. Entonces, y eso era el asesor que tenía personalmente, el asesor técnico personal Mm. del presidente de la Junta de Extremadura. Y de ahí para abajo, pues te puedes imaginar todo lo demás. O sea, todos los nombramientos que fueron, pues fueron siguiendo esa línea. Y respetaron, mientras tu mismo partido político, respetaron lo que ya estaba hecho, porque eran del mismo partido y ni iban a enmendar la plana a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero no porque no quisieran quitarlo, porque fue un tema, ahí sí fue político el conservarlo, porque quedaría feo que de tu mismo partido le quites lo que ha hecho el anterior. Entonces ahí yo veo claro que llega un momento en el que pasamos de tener la puerta abierta a tener un bloqueo completo, por temas personales. La gente que llegó no creía en esto, ni lo entendía. Porque yo recuerdo en Móstoles una charla de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la universidad allí, y en los primeros años y se veía que lo había entendido perfectamente. Lo que era el software libre y lo que era Eso Linux. fue en mi universidad, si no recuerdo Sí, mal, Sí, fue sí, 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 un me libre acuerdo, sí, sí, sí. chino, sí. en la red Se Juan veía Carlos. que no era un papel que no, lo entendía perfectamente. Y los siguientes no lo entendían. Entonces, no lo Sí. entendían, era una cosa rara de estos 4 locos que están aquí, ¿y para qué vamos a mantener esto? Yo Y tengo la mundial impresión de que ese desconocimiento que mencionas, el no atreverse a acercarse a ver qué pasa aquí, por qué esto puede funcionar y demás, y simplemente ignorar cómo funcionan algunas cosas, hace que muchas veces no se le haga caso a este tipo de cosas. Y se vaya más por lo que tú has comentado. Bueno, todo el mundo usa tal cosa, pues yo también, sin plantearse que puede haber opciones mejores, o incluso sin creerse que yo puedo hacer cosas mejor que otros simplemente porque otros están siguiendo la corriente y yo puedo decidir qué hago, digamos, viendo qué es lo que me interesa, nada más, como estés diciendo, ¿no? también faltó, a nosotros nos faltó apoyo, ahora que lo has citado tú, de tu universidad, nos faltó apoyo de nuestra universidad. Volvemos a lo mismo.
en la universidad pues tienen su facultad de informática y ¿qué hacen estos dos simples profesores haciendo esto? Hubo apoyo cero. La universidad hubo apoyo cero. De hecho, tardó Entonces, mucho. porque Yo no sé si... éramos dos simples profesores. Es verdad que éramos dos simples profesores, pero a lo mejor no tan simples. Pues Antonio es doctor en A ver, matemáticas la, y es la, ingeniero, tiene dos carreras. Yo también tengo dos carreras. O sea, que tampoco éramos tan simples, pero no éramos catedráticos de Pero, universidad. pero no, no y la solo Entonces, por prueba estaba que formación, ahí, ¿no? O sea que... ¿qué? En la Facultad de Educación, yo creo que nosotros comentábamos que por qué no se enseñaba a, a los estudiantes de educación Linux, porque llegaban Eh, a hacer las prácticas y es que no tenían ni idea los primeros años, además, que no lo habían visto en ningún otro lado. No, claro, también era no, una contradicción. y en la de informática. En la de informática, la primera vez que yo pisé la de informática habían pasado ya 5 o 6 años que me llamaron para dar una charla. Y ya estaba la cosa, ya iba la cosa de decaída. Habían Mm. más de 5 o 6 años. Ya estaba Guillermo Fernández Vara en la presidencia cuando me llamaron a mí de la Universidad de Extremadura para dar una charla. Antes Mm, había sido, porque también pasó lo que dijiste. O sea, tardó 0, Microsoft en regalar Windows y Office en la universidad. O sea, cuando vio lo que estaba pasando en los colegios e institutos, a partir de ese momento yo creo que no sé si fue Extremadura la primera, la Universidad de Extremadura la primera que tuvo Office y Windows gratis. Pero que fue instantáneo. Entonces, claro, en la universidad se encontraron con aquel regalo y no querían saber nada del tema. Mm. Sí, claro. yo Había creo que muchos poderes, aparte de los poderes que siempre muchas veces puede parecer que es un poco conspiranoico, yo creo que la parte de mayor culpa fue el factor humano, Ujú. bueno, las rencillas o los flojos que somos los humanos. Si no hay de arriba para abajo, mientras hubo de arriba para abajo, bien, en el momento que la cabeza cambió, pues de arriba para abajo, pues también se fue al contrario. Una pregunta que quería haceros yo a todos, porque hasta ahora siempre nos hemos circunscrito al tema de la docencia, pero yo os he oído hablar que eso fue, no solamente se circunscribió a docencia, llegó a sanidad, ¿no? O lo he soñado Ujú, yo? ujú. Sí, sí. Sí, sí, de hecho hubo una empresa que desarrolló una versión de Linux para la parte, sobre todo administrativa de los hospitales. Estuvo funcionando un tiempo. Y en la Muchos años. administración, ahí sí es donde lo que dice José Luis, que en la administración, porque en educación como se empezaba de cero, digamos que dejaron y realmente se solucionaba un Claro. problema, era que había habido una apuesta política por decir: "Oye, vamos a poner un ordenador por cada 2 alumnos", y nadie pensó en cómo iba a funcionar eso, ¿no? Pero en la parte de la administración yo creo que ahí había gente que lo entendía, de los cuadros intermedios me refiero, jefes de sección, jefes de servicio y demás, pero había otros que lo que dice: "No te estás metiendo en mi terreno, yo hasta ahora esto lo tengo funcionando así", y a mí en la administración significa meter líneas, significa desmontar lo que tengo y montarlo. Eso es un lío y quién me manda a mí tener esos problemas, ¿no? Después en el ámbito empresarial es donde nos quedamos quizás más cortos hacia afuera, pero llegó a haber versiones para el tema sobre todo de autónomos, de pequeños negocios y demás, una distribución que se hizo pensando solamente en eso, ¿no? Pero ahí faltó, yo entiendo que, digamos que el capital, el dinero. Es decir, si ahí hubiera habido empresas con dinero que hubieran no apostado por Linux, sino haber hecho suyo ese modelo de integrar el software libre en cualquier negocio, pues hubiera tirado para adelante, pero no. Y la parte de la consejería, yo tampoco, bueno, creo que lo ha dicho ya más de una ocasión. La parte de la consejería que tengo, tampoco tengo pelo en la lengua. La parte de la última etapa que yo estuve, por ejemplo, en la consejería, yo me fui el 2008, ahí ya estaba el gobierno de Fernández Vara, la consejera de Economía, que nosotros nos pusimos muy contentos cuando nos metieron la dirección general en esa consejería, porque era la consejería del dinero, la que daba dinero para las pymes y demás, ¿no? Y digo: "Coño, pues ahora", claro, es que lleva mucho tiempo diciendo: "El problema del INE es que no sale, no sale porque necesitamos, claro, que vaya al ámbito donde se mueven las cosas de otra manera, del dinero", ¿no? Y nada, lo más, digamos, así modosito que nos dijo, yo a mí me dijo a mí en una reunión, es que éramos unos frikis. Claro, a partir de ahí, si no Qué entendió nada y tremendo. no vio nada, pues nos arrumbó y bueno, la prueba es que mi propio servicio se desmontó. Yo el último año me lo pasé, no tenía ni despacho, estaba en un pasillo. Mi mesa para atender como jefe de servicio. A mí me daba igual los jefes de servicio, pero oye, el jefe de servicio pues tiene
pues, un día en la jerarquía de la administración, porque se supone que es Ah. el puesto más alto, y yo estaba en un pasillo. Entonces estaba claro que no había ninguna voluntad de que aquello se mantuviera. En educación, y por eso me largué, en educación se ha mantenido porque las cosas funcionaban, porque habían empezado a decir las cosas funcionaban. Entonces, lo que es de género tonto es quitar lo que está funcionando. Eso está claro. Lo puedes ir moldeando poco a poco, alterando, pero claro, quitarlo significaba lo mismo que hubiera significado para la administración. Desmonto todo lo que hay de infraestructura y todo lo que hay de líneas en educación y monto otra cosa. Pero ¿quién es el guapo que lo quita y que asegure que va a funcionar cuando lo que tienes está funcionando, ¿no? Pero el resto de ámbitos, ahí la cosa se quedó. Y No. una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque yo, claro, venía desde la ignorancia de profesor que viene de un centro educativo y aterriza en la administración. Es que la administración son reinos de taifas. Y entonces, yo recuerdo alguna reunión en alguna otra consejería explicando esto con el jefe de servicio de informática de aquel, y en la propia Junta de Extremadura, cada consejería hace sus compras por separado y cada jefe de servicio compraba lo que le parecía bien. Entonces había redundancia completa y había cosas muy absurdas ahí. Y luego estaba el tema que yo quiero pensar que con los años se ha ido corrigiendo, pero era el tema terrible de los access. Uno de los obstáculos mayores que hubo era que muchísimos funcionarios tenían su propio base de datos hecha con Access de forma aficionada y ahí guardaban todo. Y cuando se iban de vacaciones no se podía acceder. Yo recuerdo casos, por ejemplo, en cultura, si el director general quería saber el listado de teatros que había disponible de la Consejería de Extremadura, se lo tenía que pedir a una persona que lo tenía metido en su Access. Cuando esa persona estaba de vacaciones no se podía. Y cada Access era de un padre y una madre y cada uno estaba hecho de una manera. Entonces, ese tipo de cosas dificultaban mucho el tema, porque tampoco hablábamos en ningún momento de hacer un cambio radical. Si tú tienes tus servicios funcionando y tus servidores funcionando, no vamos a quitar unos para poner otros, eso sería de tontos. Pero sí que cuando tú vayas a comprar una cosa nueva, pues vamos a adaptarnos. Pero había cosas que eran inadaptables, o sea, había muchos servicios que como le quitaras Access no dejaban de funcionar, porque tenían todo centralizado, en lugar de un único punto E, cada funcionario tenía lo suyo. Y claro, había quién daba compatibilidad con todo aquello, cuando cada uno era de una manera. Había muchas cosas muy absurdas que yo quiero pensar que con el tiempo se habrán ido corrigiendo un poquito, porque llegó un momento que hubo en teoría, una centralización de todos los servicios informáticos que acabó con como el rosario de la aurora al principio, la primera vez. No sé luego cómo va a evolucionar porque yo me fui de allí. Pero había una casuística, demasiado extensa y, el factor humano era primordial. Era el: "No me toque mi cortijo, que yo tengo las cosas aquí puestas, yo sé lo que estoy usando y lo uso como quiero. Y me da igual, que la consejería de al lado tenga otra cosa. Me da igual, la de cultura le da igual educación, la de educación le da igual economía y la economía le da igual sanidad". Cada uno a su manera. Y cambiando por un momento de tema, pero tocando en parte lo que estás diciendo, cuando vosotros os fuisteis, cuando el equipo que lo había montado se fue, ¿qué pasó con Linux? ¿Cómo ha continuado? Estoy hablando sobre todo desde el punto de vista técnico, porque el otro ya me ha quedado muy claro, pero desde el punto de vista técnico, por lo que sabéis, ¿cómo se ha continuado después? Porque todavía funciona, por lo que se ha Sí, desplegado en los centros, sí, sigue sí, 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 funcionando. sí. En educación, nosotros Antonio y yo tuvimos un último año muy malo, o creo que no muy malo, porque fue una cosa parecida a la de Jesús. Además, en ese momento fue el primer año de Monago, cuando llegó Monago al gobierno, pero no nos fuimos ese año justo por evitar el que aquello se fuera patas abajo cuando nos fuéramos. Entonces, ese año lo que sí que hicimos fue hablar con la consejería y, viendo la necesidad, nos facilitaron el poder formar un equipo con algunos de los informáticos que estaban en los centros. Entonces, nosotros conocíamos personalmente a muchos de ellos, bueno, a muchos no a todos, porque a todos les habíamos dado cursos de formación, y digamos que elegimos a los que vimos que estaban más capacitados y querían, porque había uno que a lo mejor era muy bueno, pero estaba en su pueblo en Villafranca y no quería venir a vivir a Mérida. Y entonces montamos un equipo con varios de ellos. Entonces, en un principio fueron bastantes, luego ya ahora se redució, porque cuando ya fueron aprendiendo a hacerlo no hacía falta tanta gente. Si ya lo hacíamos Antonio y yo solos, no hacía falta que hubiera 8 personas. Pero al principio fueron más, entonces se montó un servicio en la propia consejería para mantenerlo. Por supuesto, nosotros las credenciales las teníamos todas, en un sistema apuntado para que cualquiera que pudiera llegar después las cogiera, y nos dedicamos ese año a formarles. Entonces, estuvimos un año entero formando a este equipo y, bueno, trabajando con ellos y enseñándoles cómo hacíamos cuando hacíamos una nueva distribución, cómo hacíamos cuando hacíamos un nuevo desarrollo y cómo funcionaba todo el sistema. De ese equipo, pues, cuando fuimos, y de ese equipo
hasta hace 2 años todavía quedaba alguno de los que nosotros formamos. Ahora hay otra gente que se ha ido renovando y sigue habiendo eso, un equipo en la consejería, que ahora creo que son 3 o 4, que se encarga de mantener esos servidores centrales que luego le pasan la información a los servidores de los institutos. O sea, que sí que hicisteis Y si no me una equivoco, José transición. Luis, em, eso fueron ellos ya, ¿no? La distribución del INE ya es Ubuntu, digamos, con un Sí, pequeño eso ya lavado fueron de ellos, cara y eso ya demás, es eso fue Ubuntu lo después. que hay. Eso fue después. En los puestos, los servidores sigue siendo Debian, con el que dejamos nosotros y actualizando a Debian. Los Ujú. servidores sigue siendo Debian. Sí, sí, eso lo hicieron Diría ya que después ellos. entonces sí que hubo una transición ordenada dentro de la situación, que seguramente no fue a lo mejor muy agradable, pues sí hubo una transición ordenada y hasta donde yo sé la experiencia continúa. Continúa al menos en ese sentido que decías, sigue funcionando en los centros, los servidores se siguen Ujú. manteniendo Sí. y ahora está basado en Ubuntu. Y quizás, visto ahora en retrospectiva también con este cambio Ubuntu, que no solamente se ha hecho ahí, se ha hecho en más sitios también, em, ¿veis que si vosotros hubierais seguido habríais hecho también eso o habríais preferido mantener vuestra distribución o algo parecido a la distribución si hubierais seguido después de A esa ver, ya aquí a sé lo que es mejor difícil. también pisamos algún callo. A ver, mientras yo estuve, nunca quise pasar a Ubuntu, por una razón muy simple. No sé si, al principio de la conversación lo he dicho. Cuando Ubuntu nació, creo que nació en el año 2004, si no recuerdo mal, nosotros llevamos ya 3 años con esto. Al poco de nacer, el que montó Ubuntu, que al final es una empresa, que es un señor que puso el dinero y pues fichó a uno de los mejores programadores que había en el mundo, vino a vernos. Y yo es que recuerdo perfectamente esa reunión porque, claro, no es una cosa que te pasa todos los días. Resulta que este señor en su jet privado aterrizó en el aeropuerto de Talavera de la Reina y se vino a vernos a la consejería. Y tuvimos una reunión allí, que estaba el consejero, Vázquez de Millán, y no recuerdo quién más, Carlos y alguna persona más. Y recuerdo aquella reunión en un momento en el que yo le pregunté al señor Sutterworth que, en el caso de que hubiera que tomar una decisión técnica, ¿cómo lo hacíamos? Y su respuesta fue: "I pay, I decide". Entonces yo no quise saber ya más. Pues claro, Ujú. Ubuntu lo pagaba él. Ubuntu durante mucho tiempo, no sé si ahora la cosa ha cambiado, era pérdidas, y pagaba él de su dinero, era un multimillonario que pagaba todo aquello. Entonces decía: "Yo pago, yo decido". Yo no quería Claro. saltar de un que me lo pusieran de Seattle a que me lo pusiera el señor Sutterworth. Entonces, durante todo ese tiempo yo no quise. Y luego, también porque lo veía innecesario. O sea, nosotros trabajamos con Debian, estable. Cuando Debian empezaba en testing, empezábamos a probarlo y muchas veces hacíamos backport de paquetes de testing si eran suficientemente, pues veíamos que la mejora era sustancial, hacíamos backport de esos paquetes y lo poníamos en nuestra distribución, como que teníamos una mezcla de estable con testing y no era necesario. En la parte del soporte de hardware sí que, y ahí sí entiendo yo la situación de los que quedaron después, el problema que estaba es con los portátiles. Entonces sí que Debian en la parte de portátiles siempre ha ido un poco más retrasado. Y hubo un momento que la consejería decidió apostar por portátiles en lugar de por ordenadores de sobremesa. Los primeros me pillaron a mí allí y pues yo hice el kernel, me compilé un kernel especial para que funcionara. El kernel de Debian no funcionaba. Y Ujú. después, por los siguientes que llegaron, no quisieron hacer eso. Entonces, pues, con Ubuntu ya tenía un kernel preparado para los portátiles. Ahí yo entiendo, bueno, que pues es más fácil, dice, cojo yo uno que me lo han preparado y lo pongo en lugar de personalizarlo. Nosotros, los portátiles nuestros, los primeros, mientras estuvimos nosotros allí, tenían un kernel compilado por nosotros. Mm, yo lo veía innecesario y luego veía esa vertiente que chocaba un poco con, con la filosofía mía de software libre. No. Al final, pues Ubuntu tiene una estructura en la que realmente se decide por meritocracia, parecido a Debian, y bueno, pero siempre queda en la pirámide la persona esta que como pagaba, pues la última decisión la tenía él, y yo no quería que la última decisión de una cosa técnica que iba a ir a los institutos extremeños la tuviera otra persona. Entonces yo, mientras hubiera podido, desde luego lo hubiera evitado. En Debian, por el contrario, sí os involucrasteis bastante, ¿no? Sí, sobre todo con Debian Edu, pues, pues yo hablaba mucho con la gente de Debian Edu, con los que empezaron el proyecto aquel en Noruega, y lo comparaba. Y bueno, vosotros sois una moto, en el sentido de que ellos se movían rápido, pueden hacer cosas rápido, nosotros somos un camión. Mm, Vamos, las cosas hacemos más despacio, pero lo hacemos más a lo grande, ¿no? Tenemos 100.000 ordenadores, entonces hay cosas que cada uno lo hace a su ritmo y muy bien, estuvimos integrados completamente con ellos. Lo que he comentado antes, por ejemplo, del servidor del EDAP con DHCP y muchas más otras cosas se hicieron junto con ellos. Había un canal de IRC con ellos y yo lo tenía permanentemente abierto. Yo en el trabajo tenía siempre el IRC con la gente de Debian Edu
y todo se hacía en conjunto. Debian Edu, el instalador de Debian Edu, participamos durante mucho tiempo en él y vamos, si algún día aparece por ahí el subversion antiguo de aquel, pues hay muchas cosas hechas por nosotros. Creo que tenemos que ir terminando ya porque llevamos ya una hora larga aquí de cháchara. Normalmente acabamos o hacia el final siempre sacamos un tema que es recurrente a ver qué es lo que nos quieres comentar. Y es, visto ahora en retrospectiva, con todos estos años que han pasado, el tiempo que has tenido para pensarlo, mascando un poco la experiencia de aquellos años, ¿qué habrías hecho de cosa diferente si es que hubieras hecho algo diferente? ¿O te parece que todo se hizo como debía hacerse? ¿O en qué cosas a lo mejor, me refiero tanto vosotros desde el punto de vista técnico, si es que habríais cambiado algo? O tanto como desde el punto de vista casi humano que comentabais antes, ¿había habido otras cosas que hacer para que la experiencia, digamos, hubiera sido, no sé, más útil, hubiera tenido más éxito? Llámalo como quieras. Hombre, personalmente yo me hubiera ido antes de la consejería. Porque el último año y pico fue duro. Yo creo que teníamos que haber pensado de montar este equipo antes para poder que no dependiera tanto de nosotros antes. Entonces, esa dependencia que había de Antonio y mía, pues durante tanto tiempo fue un error. Un error nuestro, porque no nos tomamos el tiempo en pensar en otra cosa, y un error de la consejería por no haberlo también tampoco pues, tenido en cuenta. Claro, que es que yo tengo que decir que hay muy pocas cosas de las que me arrepiento porque yo me lo pasé muy bien. Yo no, aunque hubo sus apuros y sus cosas, para mí fue una época de mi vida en la que disfruté muchísimo, porque técnicamente era un reto constante y hay gente a la que nos gustan ese tipo de cosas. Como he dicho antes, conocí a las mejores del mundo en muchas cosas, durante mucho tiempo tuve un apoyo de mis jefes que era fantástico, entonces yo me lo pasé muy bien y de esa época yo cambiaría muy poco. Si acaso a lo mejor el haber sido un poco menos inocente y haber, bueno, pues visto de dónde me van a venir los palos, pues viendo de haber a lo mejor indagado un poquito cómo funciona mejor la administración, porque ya digo, yo venía de haber trabajado en la empresa privada, después ser profesor, que entras en un centro educativo, yo no tenía ni idea de cómo funciona una consejería, y a lo mejor tenía que haber sido un poco menos naif y haberme informado un poquito más para a lo mejor haber tomado algunas decisiones mejor. Y técnicamente, bueno, técnicamente hubo en 2004, el año que nació Ubuntu, ese año yo estuve fue en Los Ángeles. Los Ángeles no, perdón. En San Francisco en la LinuxConf. Y ahí tuvimos una reunión con varias empresas que en aquel momento estaban haciendo una cosa parecida a la nuestra. Ellos, pues para ganar dinero, por ejemplo, con la empresa que tenía Ian Murdoch y nosotros. Y en aquel momento acababa de aparecer hacía muy poco tiempo Ubuntu y la mayor parte de los que estaban allí despreciaron la importancia de Ubuntu. Y yo creo que a nivel técnico fue un error aquello. Había que haberse puesto, pues, no sé si en contacto con ellos o simplemente el haber hecho algo muy simple, y es que estas empresas, en vez de despreciar la importancia de Ubuntu, haber contactado con los buenos desarrolladores que había en aquel momento, que muchos de ellos vinieron de Debian, y haberles contratado a ellos antes de que les contratara Shuttleworth, porque todas esas empresas tuvieron que cerrar en 2 años, porque Ubuntu les comió totalmente el terreno, porque Ubuntu daba gratis por lo que ellos cobraban. Entonces, ahí hubiera sido muy bueno que si hubieran querido subsistir, y a mí me da mucha pena, porque era un ecosistema muy bueno. De hecho, los instaladores que nosotros usamos gráficos nacieron en buena parte de alguna de esas empresas. Ellos lo empezaron y nosotros, uno fue de ellos, luego otro fue Anaconda de Red Hat y un montón de empresas que había en aquel momento que quebraron todas. Y hubiera sido bueno yo creo, para el ecosistema que hubiera habido más de un protagonista en todo esto. Ujú. Entonces, ahí aquello fue un error por parte de todos, de no haber visto venir que alguien que iba a dar las cosas gratis y además tenía dinero para contratar a los mejores, pues podía acabar con ellos. Ellos deberían haber contratado también a esos mejores. Nosotros, bueno, pues muchas cosas las aprendimos con prueba y error. Ahí no sé si podemos arrepentirnos o no. Metimos la pata muchísimas veces, evidentemente, muchísimas. Y bueno, pues es que no teníamos en qué basarnos. Es que estábamos abriendo camino. Entonces, bueno, pues había veces que nos equivocamos, otras veces que no. Ahí, lo que he dicho antes, la universidad hubiera tenido un papel estupendo en haber ayudado un poco, por lo menos, a equipos de test, prueba, desarrollo. Hubiera sido fantástico. Nunca nos pusimos de acuerdo. Yo no era quien para hacerlo y de la parte de ellos, pues tampoco surgió la oportunidad. Personalmente, yo creo que lo que más me arrepiento es eso, era haber estado demasiado tiempo, porque la última época fue, desde el punto de vista personal, dura, porque me lo dejé de pasar bien.
Yo hoy día me lo paso muy bien en clase, dando mis clases. Entonces, unos años en los que uno no disfruta en el trabajo, pues no es buena cosa. Yo dejé de disfrutar en el trabajo. Es la parte personal mayor. Y en la relación técnica con las otras distribuciones que estaban ocurriendo en otras comunidades autónomas en aquel momento, de lo que hemos hablado muy poco, ¿cambiarías también algo? ¿Crees que, por ejemplo, haber mantenido un mejor nivel de coordinación técnica habría servido de algo, habría ayudado o no, o ya se hizo quizás? Se hizo bastante. Lo que ocurre es que, eh, luego está la parte política, pero internamente nosotros hablábamos con todos, ¿eh? Yo, recuerdo tanto reuniones personales como totalmente todo el tiempo en contacto con gente de Barcelona, con la gente de Yurex, con la gente de Max, con la gente de Guadalines, por supuesto. Los técnicos entre nosotros intercambiábamos correos continuamente. ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú cómo has hecho esto? ¿Tú qué Ujú. aplicación vas a poner en tu distribución educativa? Hay muchas aplicaciones que le pasaban de una a otra, siempre sin mayor problema. Lo que pasa es que la gente desde fuera a lo mejor no lo veía, pero internamente ahí hubo bastante coordinación. Fue más difícil el momento en que empezó a llegar Ubuntu a todas las demás, porque muchas veces nos obligaban nosotros a recompilar los paquetes, pero seguían siendo las mismas soluciones y seguíamos hablando. Nunca dejó de haber ese hilo. Ahí el problema que había, por ejemplo, con Guadalines es que era una empresa quien lo hacía, contratada por la Junta de Andalucía, y había veces que cambiabas de empresa y tenías que buscar volver a cambiar de técnicos y cambiabas de portavoces. Pero, es un mundillo este que aunque, bueno, la consejera de Economía le dijera que éramos una banda de frikis, pues a lo mejor es verdad. Y normalmente entre los frikis no suele haber problemas de comunicación. Pero eres una banda organizada, por lo que veo, ¿no? Sí, tampoco hubo grandes egos, que yo recuerde, recuerdo Ah, 1 o 2 y tampoco destacaron demasiado. O sea, que no hubo a cada uno en Mm. su terreno lo que quería hacer las cosas que funcionaran, porque estábamos Ah, todos, pues o sea, abriendo camino. es interesante lo que dices, porque yo creo que entonces, y sigue habiendo entre la gente, bueno, que conoció la experiencia, sí que hay un poco una impresión de que técnicamente se colaboraba poco y de que a lo No, pues mejor no se es crecían cierto. mucho las cosas. Yo tengo la misma impresión que tú por historias que me habéis contado gente que estabais involucrados, ¿no? Que hay mucha más colaboración de lo que parecía, lo que pasa que no era tan obvia porque a nivel institucional no se visualizaba. Pero yo creo que hubo muy poco, por ejemplo, rehacer las cosas 2 veces. Hablabais entre vosotros y en realidad lo que hacíais era copiaros, en algún sentido de la palabra. Si a alguien le había, funcionado algo, pues eso se replicaba normalmente en otros sitios, ¿no? O esa es la impresión que yo tengo un poco de esa época Y también. y y no solo copiarnos, sino discutirlo. Yo, tengo guardado en otro ordenador, que no lo he tirado, porque le tengo cariño ahí, en los correos de aquella época, y yo estoy seguro que tengo miles de correos, con gente de Guadalines y con gente de Yurex, seguro. Y luego más adelante con gente de Max Madrid también. Sí, sí, muchísimos. Hubo mucha discusión, no discusión en el sentido de tú sí, yo no, sino discusión de cómo hacemos esto en muchas partes, en muchísimas partes. Y sobre todo en aplicaciones educativas. Recuerdo también, por ejemplo, hay una aplicación que le tengo especial cariño, que era JClick, que esa, era catalana, porque además el paquete lo subí yo a Debian, y ahí estuve, pero en permanente contacto con el desarrollador. Y porque él trabajaba allí en Cataluña, no tenían su propia distribución, pero sí que hacía este hombre esta aplicación, que como estaba en Java, valía también para Windows, y muchas decisiones las tomábamos, juntas, de las configuraciones, los archivos de configuración, por ejemplo, él los cambió para que fuera más fácil hacer el paquete de Debian. O sea, muchas cosas, eh, lo que pasa es que eso, para el exterior lo que veían es que los iconos tienen diferentes nombres, eran distintos, Claro. pero Mm. internamente había mucho trabajo ganado, es que si no era imposible. Si no, porque aquello empezó del 2002 al 2001, 2002 Linux, unos poquitos, a cuando ya era para toda España, vamos, si no hubiera habido colaboración, ¿cómo vas a reinventar la rueda? No se reinventaba la Ujú. rueda. No, no. Mm. Sí, esa impresión tengo yo también, pero sabes que, bueno, hay una cierta impresión contraria a eso de quizás por, no sé, como historias que se contaban, yo qué sé. Pero también por lo que tú dices, porque al final se veían distintos nombres, distintos iconos, y parece que eso hacía que fuera distinto, ¿no? Y luego el tema económico, pero el tema económico yo lo veo totalmente justificado. Andalucía se gastaba mucho dinero, Extremadura se gastaba dinero, Asturias se gastaba dinero, pero es que estamos hablando de mantener una red en Extremadura de 100.000 ordenadores. Eso tiene un coste, y eso tiene unos informáticos que tienen que estar allí y tienen que prever, pues, si hay que cambiar un switch, o hay que cambiar un ratón, o hay que ver qué le pasa a este ordenador que está quejándose el disco duro, eso hay que pagarlo. Y eso da igual que habláramos entre nosotros o no, o sea, eso tienes que pagarlo en Andalucía, tienes que pagarlo en Extremadura, no un sobrecoste. Bueno, creo que tenemos que ir terminando. Jesús o Lorenzo, ¿tenéis alguna cosa más por ahí que os pique y queréis comentar? Yo creo que ya lo ha dicho Dios, ¿eh? todo, muy clarito. Sí. No, 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 perfecto.
Pues muchas gracias, Jesús, José Luis, por todo esto que nos habéis contado. Y bueno, me alegro mucho de que te lo pasaras tan bien, José Luis. Siento que hubiera esa época que a lo mejor no lo pasase tan bien, pero quería agradecerte a ti, a todo el equipo técnico que hizo aquello, porque yo creo que nos demostrasteis a todos que un grupo de gente muy pequeño, en una esquina del país, que tampoco es que sea el centro Mm. tecnológico de España, era capaz, como tú has dicho, de hacer desarrollos que en aquel momento eran de lo mejorcito que se estaba haciendo a nivel mundial. Y que es algo que en retrospectiva, coño, es para sentirse orgulloso. Es una de las veces que se han hecho cosas que realmente importaban y que estaban resolviendo problemas de la gente, buscando unas soluciones que eran las que os parecían mejores y además acertando, porque tú ahora has dicho que en muchas cosas os equivocaríais, en muchas cosas acertasteis, si no, eso no habría podido funcionar, yo creo. Así que gracias. Muchas gracias por la oportunidad y yo quiero aprovechar para lanzarle un abrazo muy fuerte a Antonio Jan, porque fue durante todos estos años pues, un soporte que sin él hubiera sido imposible tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista personal. Tenemos muchas batallitas y muchas historias juntos que hicieron que esto fuera muy divertido. Fue una persona con la que yo me lo pasé todo el tiempo y me lo sigo pasando todavía muy bien. Ahora está cuidando de sus nietos. Me parece también una cosa fantástica. Buena actividad. Estupendo. Muy bien. Bueno, Pues nada, vamos terminando. Pues Muchas hasta aquí, gracias ¿no? a todos. Sí, muchas Gracias. gracias a todos y nos vemos en el siguiente.